Bueno, damos inicio a la audiencia fijada en legajo 11.593 del 2014. Está caratulado el legajo Barreiro Rodrigo sobre víctima de lesiones graves. Esta audiencia, ¿cuál fue la parte que la solicitó? Parte querellante. Bueno, no sé quién va a exponer y les pido por favor que me ilustren nuevamente el caso, porque no... yo he intervenido. Quiero saber, de este suceso, ¿es el único legajo o hay otro legajo? Creo que hay otro pedido en relación a una amicus curiae, no sé si en este legajo, me parece que es otro, con otro número de legajo. Me parece que lo de la amicus curiae es otra, inclusive otra... No, acá está constituida amicus curiae. Pero fue en otro... No, pues yo tengo entendido que hubo, que son como dos investigaciones respecto, una cosa es el incidente que lo tiene a Barreiro y otra cosa es lo que ocurrió o es esa es el otra único fiscalía, caso. es la fiscalía de la doctora Lucero que trabajó en... No. Hay dos casos, uno en donde están, discúlpeme su señoría si lo Sí. hay dos casos, uno que tiene que ver con el caso específico de Rodrigo, que es el que me tocó intervenir a mí. Que es este. En este caso se presentó amicus curiae y además en este mismo caso se pide ampliar, que es el motivo del desistimiento y por lo cual estamos acá, a otras personas. En realidad personas, no otras personas. Y el otro, sí intervino primigeniamente la doctora Lucero en sistema anterior, pero quedó en actuación genérica y es el cual el doctor, creo, Di Maggio ha archivado las actuaciones que tenía imputados a distintos manifestantes de distintas organizaciones. Ajá. Ese es el otro, ese es el original. Este suceso que nos convoca hoy es exclusivamente el hecho de las lesiones de Barreiro. Sí. Sí. Exacto. Bien. Bueno, ahora sí, doctor. Nos hemos repartido, para evitar por ahí repeticiones innecesarias, nos hemos repartido algunos segmentos de la exposición, así que voy a comenzar yo. Pedimos en su momento esta audiencia para revisar la decisión tomada por la Fiscalía, por la cual desestimó un pedido de promoción de la acción penal respecto de dos altos jefes policiales. Me refiero concretamente al inspector Roque Hernández y al comisario mayor Eduardo Raúl Palacios. Como hubo una intervención anterior, quiero conectar muy brevemente aquella situación con esta. En aquel momento habíamos solicitado esta promoción y la Fiscalía nos dijo que era un hecho independiente y que correspondía que fuera promovido o investigado en una causa distinta a la que él llevaba a cabo. Nosotros pedimos también revisión de esa decisión y le pedimos a la señora jueza que nos dijera, mejor dicho, que dispusiera que la Fiscalía se pronuncie por el archivo o por la desestimación, pero que los hechos en realidad tenían una conexión y que correspondía que se investigaran de manera conjunta. Esa instancia fue decidida y a la Fiscalía finalmente se pronunció sobre lo que se discutió en esa oportunidad y que usted dispuso. Y la decisión de la Fiscalía en este caso es desestimar en función del artículo 131, inciso primero del Código Procesal Penal. Es decir, el análisis que hace la Fiscalía sobre la base de la solución legal que consagra, en realidad es considerar que la hipótesis que la querella le planteó es irrelevante jurídicamente, es atípica, no constituye delito, eso es lo que nos dice el artículo 131. Ahora bien, si uno mira la fundamentación de la resolución fiscal, se va a encontrar que hay escasísimas
consideraciones vinculadas con esta irrelevancia jurídico-penal, sino que tienen que ver con otras cuestiones. De modo tal de que la primera cuestión que nosotros queremos plantear en este caso es que la solución legal propiciada por la Fiscalía es absolutamente incorrecta y no tiene una motivación que la pueda respaldar. Doctor, discúlpeme antes de... No lo quiero interrumpir, pero para estar ubicada yo en la audiencia. Y le pido por favor que me vuelva a enunciar en el tiempo lo que, digamos, cuál es el objeto de esta audiencia en relación a lo que ha ocurrido. Pues me acuerdo que hubieron varias audiencias, por eso ya no sé. Por eso yo conecté la anterior al solo efecto de ver que esta audiencia tiene una conexión con la audiencia anterior, pero discutimos una cosa distinta. Bueno, por eso quiero tenerlo claro. Si me lo puede volver a... En la anterior audiencia habíamos pedido la intervención de la señora jueza porque entendíamos que la Fiscalía no resolvía la cuestión, sino que nos decía que teníamos que promover una actuación distinta. Eso ya fue resuelto favorablemente, digamos, de acuerdo a la petición de la querella, y la Fiscalía cumplió, se pronunció. Ahora bien, se pronunció, nosotros consideramos de una manera incorrecta. Esto es lo que estamos ahora planteándole a la señora jueza para que revise esa decisión que tomó la Fiscalía. ¿Qué es lo...? Digamos, encauzar la investigación en contra de estas dos personas, lo que pedía la Claro. querella. Ahora vuelvo a centrar un poco la cuestión. La investigación originaria arranca, digamos, tratando de establecer la autoría material de el disparo, o por lo menos de aquella acción que hizo que un proyectil de ciertas características impactara en la humanidad del señor Rodrigo Barreiro y lo lesionara. La Fiscalía realizó un conjunto de diligencias, reunió un conjunto de antecedentes y a esta altura del camino no tenemos la determinación del autor material. ¿Qué es lo que pretende la Fiscalía? Es que sin perjuicio de esta circunstancia corresponde investigar otras responsabilidades que también pueden tener relevancia penal. Esas otras responsabilidades tienen que ver con el rol que cumplieron algunos funcionarios policiales en la organización, control del operativo de seguridad dispuesto, a los fines de establecer si en realidad tienen alguna responsabilidad a otro título, no a título de autores materiales. Entonces, creemos que los hechos son conexos, pero por supuesto las responsabilidades que estamos planteando son distintas. Entonces, para poder explicar esto, nos parece importante repasar por lo menos 3 o 4 cosas que dice la Fiscalía. La Fiscalía parte de estas premisas. En el incidente hubo un momento en donde se produjo un desborde, se arrojaron piedras, bombas molotov y otros elementos. Y según la Fiscalía, los efectivos siguieron el protocolo previsto, utilizaron gases lacrimógenos y dispararon postas de goma con escopetas reglamentarias. Esta es una de las conclusiones a las que arriba la Fiscalía en esta decisión. Según la Fiscalía, se pudo establecer, esto menciona algunas pericias, que el proyectil que impactó a Barreiro es compatible con una posta de plomo del cartucho 1270. Después, cuando mi colega analice un poco más puntualmente este tema, vamos a ver cuáles son las características del armamento que utilizaba la policía en aquella oportunidad. No obstante esto, dice la Fiscalía, no se pudo determinar quién es la persona que efectuó este disparo, quién es la persona que utilizó el arma de la cual salió el proyectil de referencia. Y dice más, y tampoco que haya provenido de una escopeta de policía, o por lo menos de las que utilizaba la policía.
Segunda, esta es una afirmación que nosotros consideramos que es absolutamente cuestionable y lo vamos a explicar más adelante. La segunda cuestión nos dice que sobre la base del informe del licenciado Pregliesco, que analizó el origen y trayectoria, nos dice que es imposible determinar, por lo menos con un grado de certeza que la Fiscalía entiende exigible en esta etapa, cuál es el origen y la trayectoria. Y creemos que esto también es una conclusión que no se compadece con los antecedentes reunidos. En función de esto, nos dice que además, al no haberse demostrado la autoría material, o por lo menos no tener evidencia suficiente sobre quién es el autor material, no corresponde examinar estas responsabilidades de segundo orden que podrían vincularse con el control, la vigilancia del dispositivo de seguridad y con los riesgos que un dispositivo de esta naturaleza implica. Estos son los elementos básicamente que señala la Fiscalía y nos dice sobre esta base que corresponde la desestimación en función del artículo 131, inciso primero. Primera cuestión que sometemos a consideración de la señora jueza es la siguiente. La solución legal es absolutamente incorrecta. Acá no estamos hablando de un problema de relevancia penal de la conducta. No estamos hablando de atipicidad. La propuesta que nosotros hicimos de promoción de la acción penal es una conducta con relevancia penal. Basta mirar los términos en que fue redactada la imputación, tanto para el comisario inspector Roque Hernández como para el comisario mayor Eduardo Raúl Palacios. En ambos casos, además de señalar las circunstancias del hecho, le atribuimos haber incrementado el riesgo inherente al empleo de la fuerza pública al permitir que alguno de sus subordinados utilizara una de las escopetas provistas por la repartición, pero con cargamento, digamos, con munición de postas de plomo y no de goma, como nos dicen que se habría utilizado. La misma referencia se vincula con Eduardo Raúl Palacio. Después vamos a explicar qué rol cumplían en este dispositivo de seguridad. Pero lo concreto es que en los términos en que le planteamos la hipótesis, tiene relevancia penal. Una cuestión distinta es cuáles son los antecedentes que puedan respaldar esto. Pero lo cierto es que no hay irrelevancia penal y, en consecuencia, no hay ninguna posibilidad de sostener una solución legal que en realidad no se compadece con el caso. La segunda cuestión, digamos, tiene que ver con los motivos que se invocan. Y nosotros creemos que hay una seria falencia en términos de motivación en la decisión de la Fiscalía y creemos como contrapartida que hay un conjunto de razones, de circunstancias, de proposiciones fácticas que en realidad autorizan, justifican y en realidad tornan imperativa la promoción de la acción penal respecto de estos dos funcionarios. Acá no estamos hablando de una condena, estamos hablando simplemente de si corresponde investigar y si corresponde imputarles a estos dos funcionarios para poder continuar con los procedimientos. Para poder dar respaldo a esta afirmación, nos parece relevante comenzar por el contexto. Hablamos de hechos ocurridos el 28 de agosto del año 2013 a propósito de una manifestación frente o en las adyacencias de la legislatura provincial a raíz del tratamiento del acuerdo con Chevron. Y en esa manifestación, primero había un número muy importante de personas,
había una gran heterogeneidad entre las personas participantes, había de organizaciones sociales, particulares, agrupaciones mapuches o por lo menos personas de comunidades mapuches, había representantes de partidos políticos, etcétera. La segunda característica de ese episodio es el fuerte dispositivo de seguridad dispuesto por la policía. Cuando hablamos de fuerte dispositivo, hablamos de importante por el número de efectivos, por la participación de grupos especiales, aquellos que, digamos, tienen como función por ahí intervenir en manifestaciones públicas o en tumultos, que tienen medidas de protección especiales y que tienen además armamento especial. La existencia de distintos vallados, áreas, digamos, de seguridad vinculado con la defensa de la legislatura, áreas más operacionales vinculadas con el lugar donde estaban los manifestantes y también dispositivos de control de acceso al perímetro. Este es el contexto, pero hay un momento que es el desenlace, y en ese desenlace hay distintas agresiones y hay represión. Cuando decimos agresiones hay objetos, algunos los señala la Fiscalía, y cuando hablamos de represión, lo que también dice la Fiscalía, se utilizaron gases, se utilizaron postas de goma. Lo que nosotros creemos es que además de eso, algún funcionario policial, o más de uno, realizó disparos con munición de plomo. Y uno de los proyectiles, una de las postas, es la que causó la lesión a Rodrigo Barreiro. Y creemos que no es como nos dice la policía, no es como piensa el fiscal, que no se utilizaron, digamos, postas de plomo, sino que hay una serie de elementos que nos permiten concluir que el proyectil que hirió necesariamente tuvo que salir de un arma policial. Para esto es relevante, por un lado, además de tener el contexto, tener claro dónde estaba la víctima y de dónde surge, digamos, la posición de la víctima, que surge de su propio relato y de dos personas que declararon, fueron entrevistadas por la Fiscalía y que se encontraban junto al señor Barreiro. Pablo, yo no sé si tenemos disponible alguna imagen como para mostrar alguno de estos aspectos vinculados con el contexto. Digo esto porque tuvimos algún pequeño inconveniente técnico y no sabemos. Sí, yo previo a mostrar la imagen que tenía preparada, quiero aclararle a su señoría que el horario de la lesión, y ya hizo referencia el doctor Mendaña a las testimoniales, surge de las testimoniales y de otras pruebas que se produjeron en el legajo, y se determinó que la lesión sufrida por Rodrigo fue entre las 13 y 13:30 horas, con lo cual ese margen horario nos permite buscar algunas imágenes de lo que estaba sucediendo en el lugar, y es lo que primero voy a solicitar la autorización para exhibir. Respecto de la exhibición. No sé cuál es. Ahí tengo un video del domo. Pero fue aportado por la querella. Está agregado entre las imágenes, está agregado el video del domo que remitió la legislatura. Y figura el horario, que es 13:10 el video. ¿Es el video que analizó el doctor, el perito Perliasco? Así es. Ah, bien. Ahora, después voy a hablar luego de la ubicación.
para el registro. Video del domo de la legislatura, 13:10 horas, la ubicación de Rodrigo, de acuerdo a las testimoniales y otras evidencias del legajo, es sobre el terraplén. Y eso es lo que estaba sucediendo momentos antes de producirse la lesión. Había un enfrentamiento donde había un cordón policial que se acercaba y se alejaba. Ahora voy a mostrar, permiso. Muestra dónde estaba Rodrigo y dónde estaban los efectivos policiales. No sé si se alcanza a ver. Está con un circulito negro. Es una silueta. Y finalmente, en el mismo lugar, abajo del terraplén, una foto que también fue aportada por un periodista, donde muestra el lugar donde recibió la lesión Rodrigo. Sí, ahora tomo asiento. Quiero señalar a su señoría que ese proyectil, no sé si lo recuerda, pero Barreiro todavía lo conserva en el cuerpo por los riesgos que implica su extracción, los riesgos de salud. Esta circunstancia de que no se haya podido extraer ese proyectil originó al principio de la investigación distintas hipótesis. No sé si querías acotar algo más. Arranco con el segmento que tenía preparado. Originó distintas hipótesis de qué estábamos hablando, de qué produjo las lesiones y de dónde provino. Así fue que hubo distintas versiones en relación a eso, y una de ellas fue que era una bolita de Rulemán, otra que era una bolita de cerámica, una posta de goma, algún artefacto también que se haya puesto en un artefacto molotov o artefacto explosivo utilizado por las manifestantes, y también la posibilidad de que sea una munición de plomo utilizada por la policía. Algo ya mencionó mi colega. Creemos, representando a Rodrigo Barreiro, que no hay lugar a dudas de dónde provino ese proyectil y de qué es. ¿Por qué decimos esto? Por las características de la herida. Voy a ir mencionando algunos segmentos o algunos títulos y las evidencias que hay en relación a eso. En primer lugar, quiero mencionar las características de la herida. Apenas entró Rodrigo, después de esa foto, fue llevado urgentemente al Hospital Castro Rendón, y lo primero que se certificó en su ingreso es que era una herida de arma de fuego. Después el fiscal le solicitó un informe a dicho nosocomio y también informaron que indicaba la presencia de un elemento metálico y que era compatible con un proyectil de arma de fuego. En cuanto a las características del proyectil, se realizaron dos medidas que arrojaron mucha luz y descartaron las distintas hipótesis esbozadas. La primera fue el barrido electrónico que se hizo. Se mandó con colaboración de Gendarmería las ropas de Rodrigo de ese momento a Buenos Aires. Se había practicado en su momento a cargo la pericia también de la Policía Provincial, una prueba de rodizonato de sodio y había dado negativo. Obviamente, con lo aleatorio que es esa prueba, se buscó que se haga un examen más minucioso
y es por eso que se mandó las ropas de Rodrigo a Buenos Aires para hacer este estudio. ¿Qué arrojó dicho estudio? Que las ropas presentaban restos químicos producto de la deflagración. Entonces, la conclusión es que ese proyectil había sido disparado por un arma de fuego. La otra prueba sumamente importante que se realizó fue la práctica de una tomografía. Lo que se hizo fue adosar en el cuerpo de Rodrigo los distintos elementos que determinaban las hipótesis que acabo de mencionar. Bolita de Rulemán, posta de goma, una posta de plomo, al lado, a la altura donde tiene alojado ese proyectil. ¿Qué se dijo en esa tomografía? Que era un perdigón de plomo, lo quiero leer textualmente, que medía 1,8,4 milímetros, que presentaba una pequeña deformación, y textualmente dice, hay imágenes, si resulta necesario las puedo exhibir. El perito de Gendarmería dijo textualmente: de la tomografía axial computada y placa radiográfica se desprende que el cuerpo extraño metálico alojado en el cuerpo del señor Rodrigo Barreiro se corresponde con la característica y densidad de una posta de plomo. Con ello descartamos todas las hipótesis, la del bolita de Rulemán, la de cerámica y los medios expulsores también, habiendo ya mencionado que se determinó que había sido disparada por un arma de fuego. En relación a la trayectoria, ¿qué evidencia hubo? Primero, ya lo refirió el doctor Mendaña, las testimoniales del propio Rodrigo Barreiro y de sus amigos que estaban con él en ese lugar y a esa hora. ¿Qué es lo que dijo Rodrigo en su testimonial, en su declaración? Que él estaba mirando a la legislatura, de espalda a la avenida Argentina y su costado derecho dando a la calle Leluar. Y que había un enfrentamiento entre manifestantes y un cordón policial aproximadamente a 120 metros. Esto fue corroborado, ratificado por sus amigos, Ezequiel y Gustavo Melo. En particular, Gustavo refirió haber escuchado un zumbido y su lado derecho, y que al lado derecho estaba Rodrigo, y también al momento de preguntársele de dónde creía que provenía ese proyectil, sin saber de qué era, dijo de la calle a la altura donde estaba el cordón policial. Eso en cuanto a la trayectoria. En cuanto a las testimoniales respecto a la trayectoria. Luego, ya lo va a mencionar el fiscal seguramente, se convocó a un perito doctor en física, el doctor Pregliasco, del Instituto Balseiro, quien, con las testimoniales de Rodrigo, la ubicación, se esbozó, se hizo una especie de reconstrucción del hecho, no fue tal, yo participé de esa reconstrucción. Faltaban actores importantísimos como los cordones policiales, por eso digo que no hubo una reconstrucción del hecho estricto sensu. Se elaboró un informe, teniendo en cuenta, y esto me parece sumamente importante remarcarlo, la primera hipótesis que dijo que era muy coincidente que lo que tenía alojado Rodrigo midiera lo mismo que las postas de plomo que ese día se sabía que estaba correspondiente a las escopetas 1270 que ese día estaba utilizando la policía. Textualmente dice: por el informe pericial se trata de un proyectil esférico que tiene entre 8 y 8,5 milímetros de diámetro. Los cartuchos 1270 de propósito general que utiliza la policía tiene postas de plomo tamaño 00 que tienen 8,4 milímetros de diámetro. El proyectil alojado en el cuerpo de la víctima es compatible con los que podrían dispararse con cartuchos 1270 a propósito general, con los que cuenta la policía, que se disparan con armas tipo Itaca, que son las mismas que disparan los cartuchos con postas de goma y que sabemos que estaban presentes entre las fuerzas policiales el día de los hechos. Así arranca el informe el doctor Pregliasco. Y otro punto, dice: esto es una gran coincidencia, pero no implica que necesariamente deben ser descartadas otras posibilidades. Las posibilidades que mencioné, bolita de Rulemán, bolita de cerámica, fueron descartadas después con la prueba que ya mencioné de la tomografía y del barrido
hay que entender, mi exposición no tiene un orden cronológico. Hay un punto en relación al probable origen de un disparo, donde dice que con la evidencia disponible y con un enfrentamiento prolongado entre policías y manifestantes, la hipótesis más razonable consiste en que la herida sea el resultado de un disparo. Nos interesa delimitar la zona de donde tendría que haber provenido ese disparo. Los criterios para delimitarla son la posición y orientación de Barreiro, que ya la mencioné, dice que la ubicación que describió Barreiro durante la reconstrucción determina que el disparo debió haber venido desde adelante de la posición en que estaba y tiene que tener cierto ángulo para penetrar en el cuerpo dejando un orificio. El terraplén dice la presencia de manifestantes adelante de Rodrigo y dice el terraplén. Por la posición que se encontraba Barreiro y por qué no se observa a nadie estacionarse en el terraplén, es muy razonable pensar que el disparo debió provenir desde el nivel de la calle. Dice, la distancia máxima, dice, no lo sé a ciencia cierta, pero es razonable pensar que más allá de los 100 metros aproximadamente, las postas de plomo pierden suficiente velocidad como para llegar con poca fuerza de impacto. En este caso, la fuerza de impacto parece ser bastante baja, es así que establecemos como límite probable los 120 metros, esto limita la distancia máxima. ¿Qué es lo que hizo con esa información? Permiso, voy a seguir. Elaboró un cono de disparo, señalando la zona roja como el punto de origen del proyectil que originó la lesión de Rodrigo. También muy lenta. También elaboró este gráfico donde ubica la ciudad judicial y la legislatura. Y lo ubica a Rodrigo en este lugar que era el terraplén, que hoy bueno ya no existe. Con ello entendemos con esa prueba de que por las características de la herida, por la trayectoria que acabo de señalar y por las características del proyectil, que no hay lugar a dudas de que se trata de un plomo de calibre 12-70 y que coincidentemente era el armamento utilizado por los cordones policiales que estaban apostados ahí. La última pregunta que cabe formularse, más allá de este ya vasto plexo probatorio, es quiénes tenían esas armas en ese horario, en el horario de las lesiones, entre las 13 y 13:30 horas. ¿Quiénes tenían armas capaces, armas de fuego, capaces de disparar un proyectil de plomo con esa medida en el lugar y desde el lugar que acabo de señalar? La respuesta está en algunas imágenes ya mostré, pero si vemos otras imágenes más de cerca, podemos ver es la policía. Esas escopetas son calibre 12-70 y están en el lugar indicado por Pregliasco y por los testigos de donde provino el disparo. Por otro lado, quiero decir que ante
hay una hipótesis que quedó sin descartar aún. ¿Cuál es? El arma de fuego puede ser convencional o no convencional. La versión, como dijo el doctor Mendaña, enseguida del gobierno, particularmente del ministro Gastaminza, el jefe de policía, incluso el gobernador y de la Fiscalía, es que era posible que ese proyectil haya sido disparado por una tumbera. Ahora bien, usted, doctora, preguntó si había dos causas. Efectivamente, había dos causas a raíz de todos los hechos que se produjeron en la legislatura. Una donde se investiga las lesiones de Rodrigo y otra los daños a la legislatura. Y en esa causa, la doctora Lucero ordenó una identificación con todo el material, que es el mismo aportado en esta causa, el material fílmico y fotográfico, ordenó una inspección y individualización de las personas y de lo que estaban haciendo. En ese informe que está agregado en la otra causa, que igual lo tengo acá si es necesario que su señoría lo vea, identificaron al señor Raúl Godoy, a Quintriqueo, a distintos manifestantes, algunos conocidos ellos, con piedras, gomeras, provocando algunos daños en la legislatura y demás. Y es exhaustivo el informe que se hizo, y en ese informe casualmente no se identificó ni un arma tumbera, ninguna. Identifican con mortero, identifican con distintos elementos, pero tumbera no hay ninguna. Con lo cual, con todo lo que acabo de señalar, y además, si la propia policía no identificó, ni consecuentemente no secuestró tampoco ninguna tumbera, cae de maduro que el proyectil que tiene alojado Rodrigo Barreiro vino de las fuerzas policiales, más allá de que a la fecha no tengamos ningún autor material identificado. Un poco quería repasar lo que ha sucedido ya 2 años. Esto fue en 2013, 28 de agosto de 2013. En diciembre pedimos la formulación de cargos, tuvimos meses para que la Fiscalía nos diga que eran hechos distintos, que teníamos que ir a otra Fiscalía. Nos opusimos para evitar quedar, hablando mal y pronto, en el peloteo entre 2 fiscalías. No nos contestaron y tuvimos que acudir a su señoría para que le diga a la Fiscalía, contéstele a la querella. Bueno, hoy nos contestó y hoy estamos en esta situación tratando, no estamos en un juicio, estamos tratando de que se investigue. O sea, certeza en ninguna investigación hay hasta que no concluya. Con lo cual resulta inmotivada la resolución fiscal y esperaré el turno del fiscal para contestar algunas cosas que entiendo que cometieron la Fiscalía, particularmente el doctor Breido Bey, algún exceso en su resolución, y tendré que explicar debidamente qué es lo que sucedió, porque realmente fue un esfuerzo y con muy pocos elementos y recursos, esta tarea llevada a cabo por la querella. Muchas de las pericias que hoy estoy mencionando tardaron mucho en hacerse, realmente hasta conseguí el turno del tomógrafo en el hospital Castro Rendón. Me he hecho cargo de un montón de situaciones que no me correspondían y que correspondían que las haga la Fiscalía como órgano encargado de la persecución penal. Sin perjuicio de ello, creo que estamos en una instancia y todo el material lo autoriza a pedir que se formalice una investigación en relación a estas 2 personas encargados del operativo, que ahora va a hacer referencia el doctor Mendaña. Bueno, y un poco para cerrar, complementar un aspecto que señaló el doctor Gutiérrez a propósito de lo que llamaríamos la historia oficial. La historia oficial, claro, nadie puede desconocer que esto fue un hecho con unas connotaciones políticas sobresalientes. Se trataba de un hecho que, es más, tuvo impacto incluso a nivel nacional. A ningún gobierno le gusta que se manifiesten en la forma que se manifestaron, mucho menos que tiren piedras, rompan vidrios o algún otro exceso en la manifestación.
Pero además a ningún gobierno le gusta cargar con un muerto o con un herido por armas policiales. Neuquén tiene una historia, digamos, de varias tragedias de este tipo, de modo tal de que para cualquier gobierno este es un problema. Por eso no sorprende que al día siguiente, antes de que se conocieran todas las pericias que relató el doctor Gutiérrez, ya el gobernador decía el 29 de agosto, herida causada por un arma tumbera. No había elementos. Era en todo caso una hipótesis, pero ya se la manifestó de esta manera. Y se completó con esto. La policía actuó bien y con profesionalismo. Y descartó de plano que fuera causada por la policía la lesión esta. Gastamilza repitió lo mismo, pero agregó también de las bolitas de cerámico y es más, aparece en algún lugar, hay un video donde muestra alguna de las bolitas de cerámica secuestradas, que no negamos que puedan haber existido, pero no tienen nada que ver con la lesión de Rodrigo. El jefe de policía en la misma sintonía, los fiscales del caso, la fiscal Lucero, que tuvo la investigación del otro segmento, digamos, de los episodios, también habló de una tumbera. Y el doctor Radiobey en la misma sintonía. Entonces, nosotros creemos que la investigación, más allá de que el fiscal del caso, en este caso, realizó un conjunto de medidas, algunas ordenadas digamos, por su propio criterio y otras por pedido de la querella, pero al margen de la cantidad de medidas que se cumplieron, siempre se arrancó con la idea sesgada de que este disparo no lo pudo causar la policía. Pero cuando uno mira quiénes tenían armas compatibles con este tipo de lesión, cuando uno mira que la esferita que tiene el proyectil que tiene en el cuerpo Rodrigo es idéntica a la de una posta del proyectil que utilizaban, que además había más de 35 efectivos policiales con este tipo de escopetas. Cuando uno mira el foco, donde uno ve, ahí no vemos otros manifestantes. Donde uno mira la filmación con una distancia que se va corta o se extiende según el repliegue de cada uno de los contendientes en este episodio. Los hechos hablan casi, pero por sí solos, las imágenes son clarísimas. Es muy retorcido, es muy rebuscado pensar que hubo una tumbera, que la policía no la vio, que el que llevaba la tumbera sorteó todos los dispositivos de control de acceso al perímetro y que no aparece en ninguna filmación. Es muy rebuscado. Y por otro lado, tenemos un montón de policías dispuestos en el lugar donde sale el disparo, con armamento que es compatible con esto, como para decir, de estas dos posibilidades, de estas dos probabilidades, ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la que justifica llevar adelante una investigación? Y no tenemos dudas que hay que investigar la posible responsabilidad de los funcionarios policiales. Bien, claro, tenemos un problema. La policía puso muchos funcionarios policiales, muchos tenían armamento, y hasta ahora no sabemos, no tenemos un registro fílmico que nos diga es tal persona. Entonces, ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Que no hay que investigar nada más? ¿No hay que investigar si realmente se llevó a cabo el dispositivo, el protocolo? ¿No hay que investigar si realmente antes de poner en marcha un dispositivo que incrementa tanto el riesgo para la seguridad de las personas, no había que chequear el armamento y las municiones que llevaban cada uno de esos efectivos? Esto es lo que no se ha hecho. Y para colmo de males, no solo tenemos una opinión anticipada por todas las esferas del gobierno, sino que además la investigación la hizo la misma policía, es decir,
la misma institución de la cual pertenecería el autor del disparo y de aquellos que fallaron o no quisieron controlar adecuadamente la operación de estos funcionarios. Entonces, a nosotros nos parece que esto tiene una gravedad institucional porque involucra a una institución que está pensada para proteger a las personas, para garantizar sus derechos, no para disparar contra un manifestante absolutamente indefenso, aunque pensemos que pueda estar equivocado en lo que dice, en lo que expresa o en la forma como se expresa. No hay nadie que diga que el señor Rodrigo Barreiro estaba agrediendo a alguien. Nadie, no hay ninguna manifestación en este sentido. El dispositivo de seguridad contaba con un responsable principal que era el director de seguridad, el comisario mayor Palacio. Y después había componentes de este dispositivo de seguridad. Había un sector interno, medio cerca de la legislatura, un sector de operaciones que se ocupaba del vallado, del pulmón de seguridad, de la actuación de los grupos especiales, que estaba a cargo de Roque Hernández, del comisario inspector Roque Hernández, y un sector de control de ingreso de autoridades, que era un dispositivo bastante más alejado y que no aparece en lo que es el área estricta de las operaciones. Un dispositivo de seguridad de estas características siempre implica un riesgo. Lo que uno tiene que preguntarse es si nos movimos dentro del riesgo permitido o si nos movemos dentro de un riesgo no permitido, es decir, no justificado por la ley. Si todo el mundo nos dice que la orden era actuar con gases y con postas de goma y alguien disparó una posta de plomo, disparó proyectiles con posta de plomo, evidentemente hay que ver qué mecanismos de control y si realmente esos mecanismos de control si se cumplieron, si fueron eficaces. Y esto significa ver si no existen otras fuentes de responsabilidad, no por ahí a título de dolo o a título de autoría material, pero sí a título culposo. Por eso nosotros creemos que en los términos en que fue planteada la hipótesis delictiva llevada a consideración de la Fiscalía, de ninguna manera podía plantearse una desestimación, porque entendemos que el hecho tiene relevancia en términos jurídico-penales. La otra cuestión, y sobre la base de lo que nos dice la Fiscalía nos dice en cierto momento que algunas de las cuestiones que se pudieron establecer no tienen un nivel de certeza. El problema está en que no estamos hablando del juicio, no estamos hablando de la sentencia, sino que estamos hablando de la promoción de la investigación. Y nosotros creemos que no se requiere la certeza absoluta para esta etapa. Alcanza con una probabilidad. Es más, creemos que nos estamos moviendo en una, por ahora, y para no entrar en más detalles, dentro de lo que se reconoce como una probabilidad prevalente, es decir, de todas las probabilidades, la que prevalece en función de todos estos elementos es que un funcionario policial fue el que efectuó el disparo. Y lo que pedimos que la Fiscalía investigue es qué mecanismos de control y qué responsabilidades de otros funcionarios que estaban por encima del que efectuó el disparo tienen que determinarse en el ámbito de esta investigación. Por estas circunstancias, por estos motivos, por estas razones, las que dio también el doctor Gutiérrez, nosotros pedimos que revise la decisión de la Fiscalía y que ordene a la Fiscalía que profundice la investigación y que dicte una solución acorde a derecho. Y esa solución, la solución que nosotros consideramos que es acorde a derecho, es la promoción respecto de estos dos funcionarios,
Las instancias posteriores del proceso permitirán establecer si realmente tienen una responsabilidad, si se puede acreditar o no se puede acreditar. Pero lo que estamos pidiendo ahora es que se investigue. No, nada más. ¿La Fiscalía? Sí, más allá de que se me atragantan las palabras, voy a ser pero muy breve. Primero aclarar a su señoría que es la primera vez que me toca litigar con una querella. En todos los casos que he tenido es la primera vez que una querella litiga conmigo como fiscal. Digo porque en el caso Salas no me pasó, en el caso de la querella de Brian Hernández, la querella trabajó mancomunadamente con este fiscal, de la misma manera que pasó con Méndez, de la misma manera que pasó con Sergio Ábalos, donde la misma Fiscalía acompañó el pedido, que fue avalado por la propia Procuradora General Giscard-Boyo, que está en el sistema federal, y en este caso toca litigar. Otras cosas que me llaman la atención es la pluralización de la acción investigativa. Mandamos, hicimos, la querella no hizo nada. O sea, estaba más apurada por ir a un blog de consumo interno a publicar lo que presentaba que a pedir una medida de investigación. Mandamos a hacer un barrido electrónico. No, si quieren vayan a ese blog y vean la entrevista al doctor donde se queja de la contaminación de la prueba, y ya desechando eso, y ahora habla de como el dermotest es un test no orientativo, decidimos hacer un barrido electrónico. El barrido electrónico lo hizo la Fiscalía, y la Fiscalía no investigó con la policía, doctor Mendaña. Yo entiendo que usted asuma la representación en este momento y no desde el inicio, y desconozca los pormenores de la investigación. Entiendo que es un discurso propio de estos casos, pero en este caso en particular, automáticamente cuando intervino el Servicio de Criminalística, la Fiscalía, y no la querella, propuso 2 investigadores externos y exclusivos para este caso. Uno es el ingeniero Pregliasco, destacado físico del Balseiro, con intervenciones en casos similares, caso Teresa Rodríguez, caso Costec y Santillán, y por el otro lado un gendarme también con prestigiosa trayectoria en materia de balística, como es Bruno Díaz, que intervino en el caso indoamericano y en el caso del ferroviario en Buenos Aires. Es decir, 2 peritos convocados exclusivamente por la Fiscalía, sumamente independientes y que nada tienen que ver con la investigación de la policía de Neuquén. Ahora bien, todas las pericias que se ordenaron, incluso la del tomógrafo, la ordenó la Fiscalía. Es más, la comparación con todas las bolitas la hizo la Fiscalía. Es más, yo pegué con cinta scotch personalmente todas las comparaciones. Con lo cual, y más allá de que la pericia de Bruno Díaz no es concluyente en cuanto corresponde a un 1270, dice esfera de plomo, la Fiscalía aceptó que es un 1270. Entonces, no es que estamos investigando 2 cosas y yo estoy investigando para que la policía no sea. Pero hay, evidentemente, una orientación para que la policía sea. Y para eso tenemos que responder algunas preguntas que son propios, mis colegas saben de litigación, que tienen que ver con quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y ninguna de esas preguntas pueden ser respuestas, en este caso de Rodrigo Barreiro. En primer lugar, hablaron de una trayectoria. Es un principio elemental que para trazar una trayectoria tiene que haber más de 2 puntos, y los puntos deben ser fijos. Por un punto pasan infinitas rectas. Ese es el principio básico del trazado de trayectorias. Y en este caso estamos hablando de un punto y un punto móvil, que es Rodrigo Barreiro. En segundo lugar, nadie fue a hacer una reconstrucción del hecho, y lamento que la querella se esté noticiando ahora de lo que fue a hacer al lugar del hecho, donde tenía que haber barreras policiales. Lo que hizo el perito Pregliasco, lamento que no lo haya escuchado, es trazar un hipotético escenario donde ocurrieron los hechos, porque ellos se desplazaban, y a partir de ese trazado y toma de distancias, con el análisis de los videos que proyectó, videos que no se ve un solo disparo a la misma hora, porque la imagen que le sigue, que se ve Rodrigo Barreiro, no corresponde a ese horario. Eso tampoco lo dice la querella. ¿Qué hace el perito Pregliasco? Lo que hace no es trazar trayectorias, porque eso es errar en lo que vino a hacer el perito Pregliasco. El perito Pregliasco hace pericias físicas sobre imágenes y sonidos, y lo que hizo es trazar un escenario donde se desplazó la gente de un lado hacia el otro. Y sobre las fotografías y sobre los videos que fueron colectados de los domos,
de todos los canales de televisión que han aportado, incluso hasta TN, el último de ellos, es establecer dentro de ese epicentro si hay un disparo de algo. No de un arma de fuego, de algo. Y en ese horario el perito Perilasco dice, no hay nada. En ese momento que usted le mostraron el video ahí, que la policía va en retroceso a la hora que aparentemente ocurrió este hecho, no hay nada. No se vio. Entonces, ¿cómo va a responder quién es el autor del hecho? Es imposible. Es imposible por una sola cosa más. No estamos hablando de una munición convencional, es decir, un calibre 9 o 22 o un calibre 38, si usted quiere. Estamos hablando de postas de plomo, de calibre 12-70. Las postas de plomo no se disparan de a una. Rodrigo Barreiro estaba ubicado en el terraplén, con 2 amigos más, enfrente de ellos una comunidad originaria, y una sola posta de plomo es la que le impactó a Rodrigo. Alrededor de Rodrigo, ningún otro lesionado más. Entonces, ¿cuál es la explicación lógica? ¿O cuál es la explicación para establecer que en un cartucho que dispara varias postas de plomo solamente un impacte? Es que tenemos un problema de trayectoria. No podemos determinar concretamente si es un rebote, si es un disparo al aire, más allá de los 100 metros. No podemos determinar nada, su señoría. Lamento decirlo, pero a un año no podemos ver, o el perito no pudo establecer ninguna imagen que pueda determinar en ese área donde se ha efectuado el disparo. Entonces, como no podemos determinar un autor, y no voy a hablar ni de tumberas, ni voy a hablar de ninguna cuestión que sea ajena al 1270, más allá que la cartuchería de 1270 es la que se utiliza en tumberas. Lo cierto es que no puedo probar que haya sido la policía. La querella sostuvo varias veces la palabra creemos. Mire, su señoría, yo creo en Dios. Y puedo ir y discutírselo y esgrimirle argumentos tomistas, aristotelistas, agustinianos. Y puedo tener una discusión de que Dios existe, pero no se lo puedo probar. Y el problema que tiene la querella acá es que no puede probar. Y además no ha acercado ningún elemento. De hecho, los pocos que ha acercado, el mismo perito de parte tuvo que decir que se equivocó. Cuando había una cartuchería roja, que podría ser una cartuchería de guerra, determinaron que era un reflejo de una bandera. No voy a entrar en esa discusión porque ya a esta altura me parece estéril, doctor Gutiérrez, así que la voy a ahorrar esa contestación. Lo que sí voy a decir es que el mismo perito particular y el perito Perilasco dijo, es un reflejo de una bandera, no hay cartuchería de guerra, son todas postas de goma. Entonces, ¿cómo puedo determinar al autor? Y el problema no es ese. El problema es que sigo en una investigación, sigo comunicándome con Perilasco. Se aceptó un amicus curiae. El amicus curiae es amigo del juez, no amigo del fiscal, porque esa es la concepción, da consejos al juez. Y estuve de acuerdo igual. ¿Por qué? Porque la querella que trajo al CELS dijo que el amicus curiae tenía experiencia en este tipo de casos y seguramente iba a plantear o a establecer medidas para esclarecer este hecho. ¿Sabe cuántos consejos recibí del amicus curiae que trajo la querella? Ninguno. Lo único que apareció es esta denuncia diciendo, como no puedo probar quién es el autor, y vamos a los responsables administrativos. Ahí tenemos dos problemas. Uno, tenemos un problema de legitimación, su señoría. Tenemos un problema claro de legitimación activa para denunciar un delito contra la administración pública en este caso. Y en segundo lugar, hay una cuestión lógica. Yo no puedo establecer un nexo causal de responsabilidad objetiva sobre la responsabilidad que tienen los superiores sobre los subordinados por algo que no puedo probar que lo hicieron los subordinados. Entonces, el sábado pasado tuve la posibilidad de escucharlo a Kim Heuser, que vino de Alemania a hablar de imputación objetiva. Y esto es lo más parecido. Acá lo que importa es la infracción a la norma. Si no puedo probar que lo evitó dolosamente, bueno, lo puedo probar culposamente. Y si no lo puedo probar culposamente, bueno, voy por el delito imprudente porque a lo sumo puedo probar que debía conocer más. Esa es la teoría que vino a esbozar positivista de Hart y de Kelsen Kim Heuser. Entonces, esto es buscar por buscar. No puedo probar quién fue el autor. Bueno, vamos con los responsables del operativo, pero no puedo demostrar quién fue el autor y si escapa al operativo y si escapa al control. No importa. Entonces, su señoría, yo creo que el desistimiento está bien resuelto, porque en la medida que no estoy poniendo fin,
Yo lo que estoy diciendo, desistiendo, esta denuncia por ausencia de delito, concretamente es determinado que sea el autor, o al menos, mire su señoría, o al menos que ese disparo provino de un sector donde estaba ubicado personal policial, ni siquiera determinando el autor, determinando la zona específica donde vino el disparo, podemos hablar de responsabilidad objetiva de los funcionarios que tenían a cargo el procedimiento. Pero ni siquiera pudieron hacer eso. Yo dije, voy a ver alguna imagen del domo que no analizó el perito, alguna que no haya presentado la querella y me voy a desayunar hoy, porque eso también pasaba. Hay pruebas que yo me enteraba por blogs. No, vimos un personal policial a la misma hora retrocediendo sin efectuar ningún disparo. O sea, ni siquiera podemos determinar de dónde provino ese disparo. Y lamento decirlo, su señoría, pero mi obligación es determinar, en la medida del alcance de mis posibilidades, es quién le efectuó el disparo a Rodrigo Barreiro. Y lamentablemente, como no se puede determinar eso, porque me escapa a mis posibilidades, escapa a la ciencia de dos peritos distinguidos de la República Argentina, que han cooperado con otras policías internacionales también, vamos a buscar, o vamos a tratar de cortar el hilo por lo más delgado por lo que creo, no por lo que puedo probar, por lo que creo. Entonces, claramente, cuando se determine o se pueda determinar un autor o un sector que pertenece a un conjunto de hombres que tenía que estar bajo la supervisión, podemos avanzar y hacer lugar a esta vía que es la investigación de las responsabilidades administrativas. En la medida de que no se pueda establecer un nexo causal, creo, su señoría, que es correcta la desestimación porque no podemos poner la carreta delante del caballo. Y esto es lo que intentó hacer la querella. Por lo tanto, su señoría, yo voy a pedir que confirme esta desestimación, que creo que, a mi criterio, más allá de la legitimación que tenga o no la querella para estar planteando esto en estos términos, entiendo que es correcta y es adecuada al razonamiento que hice en el escrito y que vuelvo a hacer ante su señoría, nada más. Doctor Breide, a ver, ilústreme. La resolución fiscal que está atacando la querella es una desestimación por la presunta conducta asumida por Palacios y Roque Hernández. Exactamente, señor. Y quizás volvemos atrás, pero es para definir qué resolución fiscal se adoptó en su momento respecto de las heridas sufridas por Barreiro. Está en etapa de investigación, todavía, está abierto el caso. Está abierto el caso. No adoptó ninguna resolución la Fiscalía. No adoptó ninguna resolución porque está el perito Preliasco todavía con este trabajo. No ha arribado, lamentablemente, a ninguna conclusión, solamente que no puede determinar de dónde provino el disparo, pero está abierta la investigación. Lo que pasa que hasta tanto no pueda determinar, al menos le vuelvo a repetir, el sector que corresponde al sector policial, imposible avanzar con una investigación de la responsabilidad administrativa, que obviamente, si se llega a terminar, la Fiscalía tenga la convicción que va a ser el primero que va a encarar una investigación de esas características. Pero, vuelvo a repetir, no puedo poner la carreta delante del caballo. Señora jueza, ¿nos permite replicar sobre algunos aspectos? Sí, permítame, doctor, antes Sí. de hacer unas preguntas. Doctor Breide, esto es a los fines de tener una visión más acabada del escenario del hecho. ¿Se hizo o al cuánto tiempo se hizo alguna inspección, secuestro, lo que sea, de ese terraplén? La cuestión es la siguiente, y le paso a ilustrar. Yo no estaba de turno, esto es un caso del sistema anterior, yo estaba en mi domicilio porque había llegado la tarde, obviamente sabía de los acontecimientos en la legislatura porque iba escuchando la radio en mi casa, y es ahí que me convoca el fiscal general José Jerez, porque la doctora Gloria Lucero estaba con el operativo que tuvo a cargo la otra investigación y que se había enterado que había una persona lesionada, no sabíamos con qué, presumíamos con un arma de fuego, que había ingresado al hospital. Y me pedía al señor fiscal general, y así lo manifestó mediante resolución, que me haga cargo de este caso. Con lo cual, en realidad, la investigación se desdobló. En el lugar de los hechos, que vuelvo a recordarle lo que eran los lugares de los hechos, fueron los fiscales jefes Patti y Viñaroli. También incluso recibieron
posta de gomas de la propia policía y de los manifestantes por igual, y la doctora Gloria Lucero hizo un rastrillaje el día anterior. Mi trabajo específico estuvo abocado, en primer lugar, a verlo a Rodrigo Barreiro al hospital, a entrevistarme con él, con sus dos amigos que le tomé entrevista personal yo en el Departamento de Seguridad Personal el mismo día, que manifestaron que escucharon justamente un zumbido sin indicar trayectoria, a diferencia de lo que dice la querella, escuchan un zumbido, y que ellos estaban ubicados, le vuelvo a repetir, en un terraplén, comunidades originarias adelante, eso se ve en la foto, y ellos por detrás. Y que ninguno de los dos tenía obviamente lesiones, solamente el lesionado fue Rodrigo, quien se agarra acá y baja. Doctor, del rastrillaje que me dice que ordenó la doctora Lucero, ¿se determinó la existencia de algún elemento Ningún terraplén? Ningún elemento que tenga que ver con cartuchería de plomo. Lo que se ha secuestrado son... ¿Cartuchería de goma, sí? Sí, de goma sí. ¿Y algún otro...? Cantidades de cartuchería de goma. Cantidades de cartuchería de goma. ¿Alguna otra cosa? Sí, bolitas de cerámicas, tornillos, tuercas, porque el problema era que, como lo explicó la querella, y esto es así, en primer lugar, como no podemos extraer de Rodrigo el elemento que tenía, hubieron varias versiones. Desde que había elementos adentro de las bombas de estruendo, pues lo cierto es sí que adentro de las bombas de estruendo y los cañones que usaban, los morteros que utilizaban ponían tuercas y ponían un montón de elementos, entre los que podían poner bolitas de rulemanes, digamos, concretamente, que sí se encontraron. Podría ser cualquiera de esos elementos. Entonces lo que se hizo es hacer una tomografía computada y poner todos los elementos posibles. Mire, si quiere se lo ilustro acá. Y se determinó que lo más parecido era una 1270. ¿Bien? Pero sí, en el lugar de los hechos aparecieron cualquier cantidad de elementos. Eso está en la actuación que archivó el doctor de imagen. Bien. Doctor Mendaña. Sí, corto. Primera cuestión. Nuestra intervención es una intervención profesional, no queremos hacer de esto una cuestión personal con la Fiscalía. Queremos hacer un análisis objetivo, por supuesto, analizamos objetivamente, pero no siempre nuestro análisis objetivo puede ser compartido por los demás. Pero digo esto porque lo noté al fiscal molesto, y que nosotros discrepemos con su mirada, que nosotros podamos criticar su actuación, no significa que se tenga que poner molesto. Nos dice, por ejemplo, está bien, yo llegué tarde y puede haber alguna cuestión que haya omitido, me puede haber equivocado, pero cuando yo dije que intervino la policía y él nos señala que le dio intervención a Gendarmería, le dio intervención al perito del Balseiro, lo que no dijo es que los que juntaron las piedritas, las gomitas, los tornillos y todo lo demás fue la policía. Lo que nos dijo recién el fiscal, que cuando lo entrevistó a los dos amigos de Barreiro, los entrevistó en seguridad personal, que era el área de policía que estaba investigando. De modo tal de que la policía investigó, es más, cuando se realiza el acta donde intervienen probablemente 50 policías para identificar a los que se veían en los videos, lo hace la policía. De modo tal de que cuando nosotros decimos que se arrancó de una hipótesis que excluía a la policía, pero después las evidencias nos van indicando que en realidad la bala vino del sector donde estaba la policía, este es un dato objetivo. Segunda cuestión, la Fiscalía hace una incursión por la escolástica sobre la base de la palabra creemos. Esto es un recurso retórico, no estamos discutiendo eso. El fiscal dijo varias veces desistimiento, confundiendo la expresión esta con desestimación. Sin embargo, nosotros creemos que se refería a la desestimación, a pesar de que en más de una oportunidad utilizó esto. El creemos es un nivel de convicción sobre la base de un conjunto de información reunida. Nos dice que no tenemos legitimación para procurar esto. ¿Cómo no vamos a tener? Si nosotros decimos que el autor material es un funcionario policial, esto es lo que postulamos, y que si la directiva era que no utilizaran balas de goma, pero algunos policías la utilizaron, proyectiles completos.
Perdón, no me interrumpa. Y sí, doctor. porque no, entonces- doctor, no me interrumpa, no se ponga nervioso. Yo estoy tranquilo. Si tenemos que un funcionario policial, sostenemos que un funcionario policial es el autor del disparo, que utilizando un arma reglamentaria queremos ver dónde está el deber, la violación del deber de cuidado de los funcionarios que debían controlar. Esas son las dos imputaciones que hacemos. La Fiscalía primero nos quiso mandar a hacer otra causa, es una vía muerta. Le dijimos, esto tiene conexión, usted obligó a que se pronuncien. Nos cierra el camino para investigar esto y sigue manteniendo abierta la investigación del hecho principal en donde tenemos serias dificultades para avanzar. Esto es verdad, pero no tenemos serias dificultades para avanzar en el reto. Es un camino que hay que transitar y que además nos puede aportar alguna información sobre el hecho principal. Pero para esto hay que tener vocación por investigarlo. Es simplemente esto. Creo, una sola cuestión que quiero replicar o hacer referencia. Creo que el doctor Mendaña ha sido muy claro y era justamente alguna de las cuestiones que quería plantear. En relación concreto, que dijo que yo me preocupaba más por salir en el blog o manifestar lo que estaba pasando en la causa. No es así. La realidad es que siempre fuimos prudentes de la querella, siempre esperamos a ver qué sucedía con la evidencia que se iba produciendo en la causa. La realidad es que llegó un momento en donde no ver es no querer ver. Entonces, eso obligó a esta parte a dar algunas explicaciones en relación a lo que estaba sucediendo en la causa. Nada más. Lo que sí quiero señalar, algo que ya veníamos hablando, el 29 de agosto, un día después, hay innumerables notas, me tomé el trabajo de buscar algunas. 29 de agosto en La Gaceta. Me permito leer esto. El fiscal Maximiliano Breido Bey, que investiga de dónde provino el proyectil que hirió a Rodrigo Barreiro durante la marcha contra el acuerdo YPF-Chevron, aseguró que las pericias determinaron que no se trató de una bala policial. Un día después estamos hablando, pero tampoco de un disparo de un arma común. El letrado planteó la posibilidad de que el impacto haya sido provocado por un rolemán colocado dentro de una bomba de estruendo, lo que acaba de manifestar. Como se barajó en un primer momento del gobierno provincial y la fuerza de seguridad, el fiscal rechazó que el proyectil que lastimó de gravedad a Barreiro haya sido una bala de plomo disparada de la policía. Sin embargo, Breido Bey también relativizó la hipótesis de que el proyectil haya sido disparado desde un arma tumbera o casera y planteó la posibilidad de que haya sido un elemento de acero inoxidable colocado dentro de una bomba de estruendo. En otro párrafo dice: al respecto aseguró que se trabajó en la hipótesis de que hubiese algún infiltrado en la manifestación que disparó contra Barreiro, pero aseveró que los testigos dijeron que no vieron a nadie extraño en la protesta. Breido Bey también expuso que el perito del caso determinó que el proyectil es un elemento esférico. Esto estoy hablando de la policía que hizo este informe. Y sostuvo que eso descarta las armas de uso convencional. En ese sentido explicó que se maneja la posibilidad de que se haya tratado un proyectil de acero inoxidable porque el plomo generalmente tiene una deformación, cosa que presenta la tomografía, que se hizo posterior, si choca contra un cuerpo duro, como sucedió con el docente que... Creo que con eso demuestro que la exposición pública de esta causa y la negación de investigar sobre una hipótesis que era la más probable, que lo primero que dijo Pregliasco, que mencionó muy bien, es verdad, lo convocó la Fiscalía. Ahora, después de que se hizo informe, nunca más se lo convocó a que haga ningún otro informe al doctor Pregliasco. Y estamos hablando, dice que esa investigación está abierta. Estamos hablando de un hecho que sucedió hace 2 años. ¿Qué es lo que pidió para mantener abierta y qué es lo que va a pasar? Que nos cuente. Al margen de las responsabilidades funcionales que hoy estamos pidiendo que se investigue. Nada más, señoría. Bueno, me voy a tomar unos minutos. Independientemente de toda la información probatoria que me han hecho llegar en este acto, entiendo que la solución al caso es formal. En concreto, y antes quiero hacer una aclaración,
por más que el doctor Mendaña aluda que la Fiscalía no tiene por qué enojarse, la Fiscalía, entiendo, se enoja porque escuché de boca del doctor Gutiérrez que, en concreto, al menos es la percepción a la que arribé, se vinculó a la Fiscalía con grupos tendientes a ocultar cualquier hecho o cualquier información en forma clandestina en el caso, y a la vez, de acuerdo a toda la exposición primera de la querella, aparentaba que toda la prueba la había producido la querella y que la Fiscalía no había hecho nada. Es decir, sinceramente, esa es la percepción que yo tuve a partir de la exposición de la querella, cuestión que obviamente tomó otro cariz al momento de exponer la Fiscalía. Por ende, doctor, no le estoy preguntando nada, estoy resolviendo. Lo que sí sugiero en lo sucesivo, si existe algún encono particular o cuestión particular entre las partes, prioricen el caso que los convoca y dejen de lado cualquier cosa futura. Ahora, pasando a resolver, entiendo que, en definitiva, le asiste parcial razón a ambas partes, o en realidad quizás ha sido una mala decisión de la Fiscalía el desestimar esta eventual o posible conducta de administrativa penal de, creo que son Hernández y Palacios quienes han decidido. Es decir, todo me lo aclaró cuando le pregunté a la Fiscalía qué había pasado con la lesión de Barreiro, o sea, con el hecho principal por el que se inicia todo esto, que es la lesión de Barreiro. La Fiscalía me informó, está abierta, se está investigando. Y asimismo le asiste razón a la Fiscalía en entender que, de no probarse que esa lesión haya sido producida por alguno de los policías que intervinieron en el procedimiento, la lógica es que va a ser mucho más remota la posibilidad de atribución de responsabilidad penal a algún superior jerárquico. Por ende, la investigación de la lesión de Barreiro y la determinación eventual y futura del autor de esa lesión todavía está en vías de investigación. Por ende, entiendo que debe quedar abierta la investigación respecto de cualquier responsabilidad que en consecuencia pueda surgir. Pero esa responsabilidad se resolvió desestimar, es en concreto la resolución. Es que el pedido era de formulación de cargos. Concretamente lo que pedían es que formule cargos por este hecho a estas dos personas. La querella la pidió la Fiscalía y la Fiscalía por eso desestimó. Bueno, en concreto, ante el pedido de revisión, porque la convocatoria hoy es un pedido de revisión respecto de esa desestimación. En definitiva, lo que habrá de resolver es revocar esa desestimación y continuará abierta la investigación, incluida cualquier responsabilidad tangencial que pueda surgir del hecho principal que originó esta investigación. ¿Quedó claro? Sí, yo quiero hacer una aclaración al respecto, si me lo permiten, en este margen. Esto tiene una doble consecuencia. La desestimación no implica de ninguna manera la extinción. La desestimación, dicen, en este momento no, porque no hay delito. No, es lo que cual yo entiendo, quiere, doctor, por eso... si queda abierto, si me corren los permite. plazos y va atado la principal. Ese es el inconveniente que no advierte. Yo habré de resolver para lo que he sido convocada. Entiendo que la desestimación prevista en el artículo 130 y 1 procede, según la normativa, cuando no hay delito. Acá no estoy hablando de que no hay delito. No se sabe ni mínimamente autor, mucho menos respecto de los administrativos jerárquicos,
si va a haber alguna conducta que investigar. Lo que creo es que no se puede tomar determinación definitiva, concreta, respecto de nadie por el momento. Por eso es que habré de revocar la desestimación y que quede abierta la investigación a lo que se resuelva una vez reunidos más elementos. Y esa es mi resolución. Eso es todo.